Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente los saludo en el nombre de Yehoshua, nuestro Salvador, esperando que estén bien. Les agradezco por estar una vez más pendientes de esta clase. Esperamos que la disfrutemos, esperamos que sea de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias y para todos aquellos a quien también nosotros podamos compartirles de estas cosas preciosas que están escritas en la palabra de Dios. Y estas clases lo que estamos tratando de hacer es aclarar las controversias que se encuentran escritas en la Biblia. Como dijimos en la clase anterior, la Biblia es una traducción de los idiomas originales, por lo tanto, contiene errores de traducción, errores de intencionalidad del escritor, y eso hace que sea muy difícil la interpretación de la Biblia. Como lo vimos en la clase anterior, cuando estuvimos comparando la controversia que existe entre Mateo capítulo 6 y versículo 13 y Santiago capítulo 1 y versículo 13. Mateo hace alusión de que es Dios quien nos mete en tentación, pero Santiago dice, cuando tú eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, pues Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y logramos resolver esa controversia. Y en esta clase también vamos a estar aclarando una contradicción que ha creado mucha controversia en la iglesia. Como lo dije en la clase pasada, en esta clase vamos a estar contestando la pregunta: ¿se arrepiente Dios de hacer algo o Él no se puede arrepentir? Y para eso me gustaría que leyéramos en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 6. Vamos a buscar Génesis, capítulo 6, versículo 6, a ver qué dice. Dice así. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El texto dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ahora me gustaría también leer en otra versión que tengo por acá, que es la Nueva Versión Internacional, y dice así en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 6, dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Ambas versiones dicen que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Vamos a leer otra versión, vamos a leer la versión del Jubileo 2000 en Génesis 6:6 y dice así, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Hemos leído tres versiones en las cuales nos está diciendo que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Dios se arrepintió de haber hecho algo. Y ahora vamos a leer el versículo que está contradiciendo lo que dice Génesis capítulo 6 en estas tres versiones. Vamos a ir al libro de Números capítulo 23 y versículo 19. Y vamos a encontrar ahí la contradicción del tema de hoy. ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente? Números capítulo 23 y versículo 19 dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pero lo que me llama la atención es que el versículo 19 está diciendo que Dios no es hombre para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, he allí la contradicción. Génesis capítulo 6 y versículo 6 está diciendo que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero Números capítulo 23 y versículo 19 nos está aclarando que Dios no es hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ahora tenemos una contradicción nuevamente, y esa contradicción hay que solucionarla. ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente?
Por versículos como Génesis capítulo 6 y versículo 6, hay mucha gente creyendo que Dios puede hacer algo y puede arrepentirse de eso que hizo. Escuché en una ocasión, personalmente, a un pastor que estaba diciendo que Dios se puede arrepentir de hacer algo o de decir algo. O sea que Dios puede prometer que va a hacer algo, pero al mismo tiempo puede arrepentirse de haber prometido lo que Él había dicho que va a hacer. Muchos predicadores declaran que Dios tiene promesas para ti, que Dios tiene ministerios para ti, que Dios tiene bendiciones para tu vida, pero que dependiendo de la circunstancia en que tú te encuentres en ese momento en tu vida, o dependiendo lo que tú hagas o dejes de hacer, aunque Él ya haya decidido darte el ministerio, darte la bendición, pueda que al final Él se arrepienta y no te termine dando el ministerio, no te termine dando lo que te ha prometido, no te termine dando las bendiciones que Él ya te ha prometido. Pero ¿por qué los pastores, líderes, predicadores están creyendo estas cosas? Porque están leyendo la Biblia y están interpretando lo que el texto literalmente en español dice. Y se les olvida que las Biblias que nosotros tenemos, sean en español, en inglés, en portugués, en alemán, en cualquier idioma, sigue siendo una traducción de los idiomas originales en que fue escrito la Biblia, el hebreo, arameo y el griego, en que originalmente fue escrita la palabra de Dios, no la Biblia. Hay una gran diferencia entre la palabra de Dios y lo que llamamos la Biblia. Como lo expuse en la primera clase, la palabra de Dios es la que Dios inspiró al escritor original, como Mateo, Pablo, Pedro, Juan, etc. Por otro lado, la Biblia es el resultado de varias traducciones y cientos de copia tras copia, tras copia, tras copia, tras copia de los idiomas originales por aproximadamente 2000 años. Y muchos líderes de las iglesias, llámese pastores, sacerdotes, curas, predicadores, todavía no se han percatado de este detalle. Y siguen interpretando el texto literalmente como lo dice la traducción. Por eso es que leen Génesis 6:6 y como ahí dice que Dios se arrepiente, ahora hay que creer que Dios se arrepiente. En consecuencia de creer que Dios se arrepiente, ahora toca crear doctrinas y subdoctrinas para que el tema de que Dios se arrepiente cuadre en la Biblia. Y si a esto le sumas otros pasajes mal traducidos, como por ejemplo Éxodo 32:33, en donde Dios le está diciendo a Moisés que se mueva porque Él ha determinado eliminar al pueblo, destruirlo, matarlo. Y entonces viene Moisés e intercede por el pueblo de Israel y le dice a Dios que no lo destruya, que no los mate en el desierto. Porque Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel que los sacaría con mano poderosa de Egipto y los entraría en la tierra prometida. Pero ahora Dios había decidido exterminarlos en el desierto. Y Moisés le dice que no los destruya porque ¿qué va a decir Egipto y las demás naciones de Dios? Que Dios los sacó de Egipto pero que no pudo meterlos a la tierra prometida. Por lo tanto, Dios no iba a poder cumplir la promesa que había hecho al pueblo de Israel. Ahora, lo interesante de todo es que en este pasaje de Éxodo, capítulo 32, encontramos que solamente en ese pasaje Dios se arrepiente 2 veces. La primera es cuando Dios le da la promesa al pueblo de Israel que los va a sacar de Egipto, los va a introducir en la tierra prometida. Pero el problema sucede cuando ya los sacó de Egipto y van caminando en el desierto, el pueblo de Israel comienza a portarse mal. Estaban claudicando de Dios. Estaban dudando de Dios. Iban tras otros dioses cuando nomás se les presentaba la primera oportunidad. Y ahora, el Dios que cuando promete algo lo cumple, por primera vez
iba a romper una promesa, porque al ver el comportamiento del pueblo en el desierto, aunque ya le había prometido meterlos en la tierra prometida, en ese momento se arrepiente de meterlos en la tierra prometida y decide destruirlos. Y ahí Dios se arrepiente de una promesa que había hecho al pueblo de Israel. Por lo tanto, se arrepintió. Y la segunda vez que Dios se arrepiente en ese mismo relato es cuando, una vez que Dios ha determinado destruir al pueblo de Israel, y viene Dios y le dice: Moisés, hazte a un lado, por favor, porque este pueblo no se merece seguir viviendo, pues no me honran como me deben de honrar. Hazte a un lado, voy a destruirlos. En ese instante, Moisés se mete e intercede por el pueblo de Israel. Y le dice: no, un momento, Señor. Tú prometiste que sacarías a este pueblo y lo introducirías en la tierra prometida. ¿Qué va a decir Egipto? ¿Qué van a decir las naciones? Que no pudiste cumplir tu promesa, que no te alcanzó tu poder para meterlos a la tierra prometida. Y Moisés logra convencer a Dios, que ha determinado destruir a Israel. Ahora Moisés logra convencer a Dios y Dios se vuelve a arrepentir de destruir el pueblo. Y hoy decide nuevamente continuar con la promesa que había hecho. 2 veces se arrepiente Dios en el mismo pasaje. 3 con Génesis 6:6. Entre otros pasajes mal traducidos, en donde ponen a Dios en una posición que no le corresponde. Pasajes mal traducidos que hacen que la esencia del mensaje original de Dios se pervierta, se tuerza, se desvíe, que llevan al error. Entonces, hasta el momento, la Biblia, la traducción, nos está presentando a un Dios que se arrepiente a cada instante. Que cuando Él decide hacer algo, luego se arrepiente de hacerlo, luego un ser humano es capaz de que ese Dios todopoderoso vuelva a arrepentirse de hacer algo que ya se había propuesto hacer. Hasta el momento es lo que tenemos, un Dios que se arrepiente a cada momento, a cada instante. Cada vez que le sale algo mal, se arrepiente. Pero hay que examinar la palabra en el idioma original, que es el hebreo, que está causando esta contradicción entre estos dos pasajes. Y no solamente causa la contradicción, sino un montón de doctrinas y un montón de interpretaciones falsas con respecto de nuestro Dios. Esta palabra es la que se encuentra en el libro de Génesis 6, versículo 6. Y si logramos nosotros aclarar el significado de esta palabra, entonces vamos a poder solucionar la contradicción que existe entre estos dos pasajes. Génesis 6:6, que dice que Dios se arrepiente, y Números 23:19, donde dice que Él no se arrepiente. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 6, en el idioma original, que es el hebreo, para poder encontrar la palabra que está haciendo esta contradicción. El texto en hebreo dice de la siguiente manera: Vainahem Adonai ki azah et ha'adam va'aret va'iyatzev el libo. La primera palabra que aparece es Vainahem. Es la palabra que ha sido traducida como y se arrepintió. Vainahem. Pero vamos a examinar si Vainahem solamente se puede traducir como arrepentirse o puede tener otro significado también. Y vamos a estar analizando otros pasajes para poder investigar bien esta palabra y aclarar cuál debe de ser su correcta interpretación, su correcta traducción, para que no choque con Números capítulo 23 y versículo 19. Vamos a buscar en el libro de Salmos, en el capítulo número 106 y versículo 45. En este pasaje aparece la misma palabra en hebreo, Vainahem. Pero vamos a ver cómo ha sido traducida al español para compararlo
con Génesis 6:6, a ver si le han dado la misma traducción. Vamos a Salmos capítulo 6, 106 y versículo 45. Dice así: y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Nuevamente encontramos la palabra Vainahem, y en el Salmo 106, versículo 45, ha sido traducida y se arrepentía, efectivamente, al igual que en Génesis 6:6. Pero leamos otros pasajes para ver si solamente se puede traducir como arrepentirse. Leamos, por ejemplo, Génesis 38:12. Vamos a ver qué dice Génesis 38:12, en donde aparece la misma palabra en hebreo, Vainahem. Génesis 38:12 dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. La palabra que aparece acá, que ha sido traducida del hebreo Vainahem, es la palabra consoló. Voy a volver a repetirlo. Dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló. Note que Judá acaba de sufrir la muerte de su esposa, por lo tanto está adolorido. Y la Biblia dice que después de la muerte de su esposa, él se consoló. Ahora, leamos en el Salmo 77, capítulo 2, en donde aparece la misma palabra en hebreo, Vainahem, para ver cómo ha sido traducida. Salmo 77 y versículo 2. Dice así: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Consuelo. Esta palabra es la que ha sido traducida del hebreo Vainahem, consuelo. Entonces ya van dos pasajes en donde se traduce como se arrepentía, y hay dos pasajes ahora que tenemos que traduce se consolaba. Ahora vamos al libro de Isaías. Vamos a buscar en Isaías 51:19. Y dice de la siguiente manera: estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Nuevamente vuelve a aparecer la palabra consolará, consolar. Es la misma palabra del hebreo Vainahem. Pero el detalle acá está en notar que siempre la palabra consolar viene acompañada de un sufrimiento, de un dolor. Ahora vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 10 y versículo 2. Libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 2. Y en este versículo también vamos a encontrar la palabra en hebreo Vainahem. Dice así: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor.
La palabra consuelo que aparece acá es la palabra que fue traducida de la palabra en hebreo vainahem, que es la palabra que hemos venido estudiando. Y vemos cómo en muchos pasajes la palabra ha sido traducida también como consuelo, consolar, consolado. O sea que no solamente puede ser traducida como arrepentirse o se arrepintió, sino que también se le puede dar el uso de consolar, consuelo. Ahora vamos a uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Jeremías, capítulo número 31 y versículo 15. Jeremías 31, 15. Y oiga lo que dice acá. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Nuevamente, el dolor está estrechamente relacionado con el consuelo. Primero viene el dolor, luego viene el consuelo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y este mismo pasaje es el que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Busquémoslo. Mateo capítulo 2 y versículo 18. Mire lo que dice, vamos a leerlo desde el 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Siempre la palabra que aparece acá en hebreo es vainahem, la misma que aparece en Génesis capítulo 6 y versículo 6. Y quiero leer otras 2-3 citas más para que podamos hacer el enlace. Esta cita que vamos a leer ahora es muy interesante porque en el mismo versículo aparece la palabra vainahem 3 veces. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo número 66 y versículo número 13. Isaías 66, 13 dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. En un solo versículo aparece el verbo vainahem 3 veces. Y en las 3 veces ha sido traducido con el verbo consolar. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Entonces la palabra puede ser muy bien traducida como consuelo también. Lo interesante de todo es que en todos los pasajes que hemos leído donde aparece la palabra vainahem, siempre va acompañada por un dolor profundo, por un lamento, por un sufrimiento. Por eso en aquellos días cuando alguien pasaba por un dolor, por una enfermedad, habían perdido una guerra, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, inmediatamente venía el consuelo. Inmediatamente se disponían a consolarse. El reconfortamiento, volver a tomar fuerzas para poder seguir adelante. Entonces, después del dolor y el sufrimiento, viene la consolación. Esto es lo que le pasó a Judá cuando se murió su esposa. Y mire lo que le sucede a Isaac. Vamos al libro de Génesis, capítulo 24 y versículo 67. Génesis 24, 67. Dice así. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó.
Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Se muere la madre de Isaac, viene el dolor profundo para Isaac, y después de que vino el dolor, después de que sufrió, después de que lloró, entonces viene la consolación a Isaac. Y ahora, ya teniendo esta idea en mente, que la consolación viene después de un dolor profundo en el corazón, vamos a volver a leer el libro de Génesis capítulo 6 y versículo 6, pero ya no lo vamos a hacer con la palabra "y se arrepintió Jehová", sino que vamos a hacerlo con la palabra "consolar", ya que también se puede traducir la palabra "vainahem" como consolar, consolación, consolado. Volvamos a Génesis 6:6 y vamos a ver un detalle muy hermoso allí. Mire lo que dice Génesis 6:6 nuevamente. Y se consoló Jehová de haber hecho hombre en la tierra, pues le dolió en su corazón. Vamos a leerlo desde el versículo 5 para tomar el contexto completo del por qué Dios se consuela. No se arrepiente, sino se consuela por ver la maldad en la que está viviendo el hombre, lo cual le causa a él un dolor muy profundo. Y luego del dolor viene la consolación, no el arrepentimiento. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se consoló Jehová de haber hecho hombre en la tierra, pues le dolió en su corazón. ¿Qué le dolió en el corazón? ¿Haberlo creado o ver la maldad en la que estaba viviendo el hombre? Esa es la forma correcta de interpretar este pasaje. Que después que Jehová vio al hombre que él había creado y el hombre estaba sumergido en una maldad tan grande, le dolió en su corazón, y luego que sintió el dolor, el pesar en su corazón, entonces se consoló. Pero si nosotros decimos que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, no tendría sentido, porque si continuamos leyendo en el versículo 7 dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios acá se dispone a destruir a toda la humanidad que él había creado, la va a destruir. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero si Dios se hubiera arrepentido de haber creado al hombre y ahora ha decidido exterminarlo, entonces ahora no tiene sentido, porque en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿cómo puede arrepentirse Dios de crear al hombre que se dispone a destruirlo, pero hay un hombre que haya gracia delante de Jehová? Entonces no tiene sentido el decir que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Tiene más sentido decir que al ver la maldad en la que los hombres estaban viviendo, le dolió su corazón y fue consolado, se consoló. En el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si Dios se hubiera arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra, hubiera tenido que destruirlos a todos. Pero aquí ya comienza la descendencia de Noé, por lo tanto, no iba a destruir a todos los hombres, porque Dios no se puede arrepentir de lo que Él hace, puesto que todo lo que hace es perfecto.
No podemos pensar que Dios se arrepiente, porque estaríamos creando un Dios imperfecto, que no sabe lo que hace, y que posiblemente lo que Él esté haciendo en este momento pueda que le salga mal y que se arrepienta después de estarlo haciendo. Entonces, ¿qué nos garantiza de que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en la vida de la humanidad, es perfecto y al final no se va a arrepentir por algo que le pudo haber salido mal? Porque si decimos que Él se arrepiente, es igual a decir que lo que sea que haya hecho, algo le salió mal. Y si algo le salió mal, entonces Dios deja de ser perfecto. Y si Dios deja de ser perfecto, automáticamente deja de ser Dios. Y si deja de ser Dios, ¿qué seguridad tenemos de que haya hecho un plan perfecto en donde Él mismo vendría a salvarnos con poder y gran gloria para librarnos de la muerte y darnos vida eterna? Y dentro de ese plan eterno que Él ha creado, dice que al final Él vendrá con poder, con gloria, con majestad y vencerá al reino de las tinieblas, al diablo, a la serpiente antigua, a la muerte. Pero si Él es un Dios imperfecto, ¿qué seguridad tenemos que al final Dios venza a Satanás? ¿Y qué tal si algo le vuelve a salir mal a Dios dentro de ese plan eterno? Entonces existiría la posibilidad de que Satanás termine venciendo a Dios. Ahora pueden captar ustedes todo lo que conlleva el decir que Dios se arrepiente por algo que hizo. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es el Dios en quien estás creyendo? Porque si es así, estás metido en un grave problema. Sin embargo, sé que cuando hice la pregunta, si ese es tu Dios, tu respuesta fue, ese no es mi Dios. Ese no es el Dios en el que yo estoy creyendo. Porque el Dios en el que estás creyendo, confiando y esperando, es perfecto, fiel, verdadero, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe. No hay nada en el universo que se pueda esconder de su infinita sabiduría. Por lo tanto, nada le puede salir mal. Nada puede salirse de su plan. Nada puede salirse del rumbo que Él mismo le ha dado a las cosas. Y esto me encanta porque si a Él nada de lo que hace le puede salir mal, entonces Él no se puede arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir? Si todo le está saliendo a la perfección. De nada. Nada le puede salir mal. Porque todo lo que hace, lo hace perfecto. Y eso lo hace ser Dios. Porque Dios es perfecto. Vamos a leer los últimos pasajes en la Biblia para constatar que Dios es un Dios perfecto. Quiero leer Deuteronomio 32, 4. Dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, un Dios que es perfecto y cuya obra es perfecta. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo número 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es perfecto. Y asimismo, Él nos ha hecho a nosotros perfectos, nos ha dado la perfección para que nosotros lleguemos a ser como Él es perfecto.
Ahora vamos al Salmo 18, versículo 30. Y vamos a ver qué nos dice ahí con respecto de nuestro Dios. Vamos a ver si dice si se arrepiente o Él es perfecto. Salmo 18, 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. En cuanto a Dios, perfecto en su camino. Todo lo que Él hace, todo lo que Él obra, todo lo que Él ha planeado es perfecto. Y por esa perfección, nada puede salirle mal. Y si nada le puede salir mal, Él no puede arrepentirse de nada de lo que haga. Antes bien, dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el libro de Apocalipsis también dice que su nombre es fiel y verdadero. Él no se puede equivocar, nada le puede salir mal, porque Él es Dios perfecto. Nunca se arrepiente de toda la obra de salvación que Él mismo ha creado. Y si Él ha decidido salvarte, nunca se arrepentirá. Si Él ha decidido poner tu nombre en el libro de la vida, nunca se arrepentirá, nunca lo borrará, porque dice en el libro de Hebreos capítulo 10 que Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos tú y yo. Así es que una vez más hemos resuelto esta contradicción que existe entre el libro de Génesis capítulo 6 versículo 6 y Números capítulo 23 y versículo 19, en donde Génesis decía que se arrepiente Jehová, pero Números dice que Él no se arrepiente. Pero ahora que hemos solucionado esta contradicción, ahora entendemos bien Génesis, que después de que vio la maldad, le dolió en su corazón y Él se consoló. Por lo tanto, ya no choca con Números capítulo 23 y versículo 19, en donde dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios es perfecto y todo lo que Él hace, lo hace perfecto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yehoshua te bendiga grandemente, y si quieres dejarnos un comentario, deja tu comentario. Puedes también dejarnos algunos temas que te gustaría que nosotros investigáramos y los compartiéramos con todos ustedes. Pueden escribirnos al correo jckm8229@gmail.com y también al correo yehoshuaeltabernáculo@gmail.com. Ha sido un gran placer para mí poder compartir esta enseñanza con ustedes. Dios los bendiga grandemente. Cuídense.